Buen día, soy Carolina Torres, estudiante de último semestre de diseño industrial. Les presento la aplicación del sistema objetual RSA a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de 20 a 25 años del municipio de Soacha, Cundinamarca, a aplicar por la Secretaría de la Mujer. El contenido que verán a continuación está bajo el método de resolución de problemas de Bruno Munari, en el que en primera instancia vamos a ver la identificación del problema y enseguida vamos a ver los elementos del problema, creatividad, experimentación, verificación y modelo de negocio. Comencemos. Porquería, Grace. Tú no sabes ni cocinar. ¿Por qué te pones esa ropa inmunda que te queda? Mejor cámbiate. Mira, yo me voy para el trabajo. No, déjame, te preparo algo. No. Mantenida, fea y no sabes cocinar. La violencia intrafamiliar es un flagelo que nos ha acompañado desde los tiempos prehistóricos, ya que la figura masculina ha sido sinónimo de fuerza, dominio y opresión frente al sexo contrario. De esta manera, los tiempos han evolucionado con este pensamiento, llevando a cabo una serie de tradiciones, costumbres y creencias que se enseñan desde casa. En Colombia, en el 2019, la violencia ha sido un punto crítico en los actos violentos que tiene el país. Por ejemplo, en este mismo año, la violencia intrafamiliar fue el principal flagelo del municipio de Soacha, lugar en que nos enfocaremos en esta investigación, con 204 casos reportados entre enero y febrero, de los cuales 34 fueron hombres por debajo de 170 mujeres de 20 a 25 años. Cabe resaltar que en el 2020, debido a la situación sanitaria presentada por el COVID-19 y la cuarentena como consecuencia y solución preventiva de esta, el número de casos de violencia intrafamiliar se incrementó con 219 casos reportados del 19 al 24 de marzo, primer fin de semana de cuarentena y solamente un simulacro, por encima de 145 casos reportados en esa misma fecha del año pasado, generando un incremento del 51% de casos en que el 75% de estos tenían mayor índice de padecer este flagelo y era de sexo femenino. Pero como tal, ¿qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es toda acción o omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia a otros parientes infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual, económico y social. Sus principales actores se encuentran dentro del vínculo familiar primario, madre, padres, hijos o hermanos, o el secundario, primos, tíos o abuelos. No obstante, según estadísticas de medicina legal, explica que los que más sufren este tipo de violencia son las mujeres como víctimas, ya que durante su desarrollo se encuentran expuestas a una serie de factores que hacen que viva este tipo de situaciones. De esta manera, analizamos los factores en Soacha como los elementos del problema, dentro de la psicología evolutiva, el ciclo de la violencia y la teoría ecológica de Uribe Bronfenweber, modelo psicológico utilizado para entender el desarrollo de los individuos en los diferentes ambientes que se mueven y que influyen, entendiendo que es común ver en Soacha que durante la etapa prenatal hasta la infancia intermedia, en la que se crea un desarrollo físico, motriz y psicológico, exista un microsistema que genera rechazos a los niños, poca sensibilidad hacia ellos y desapegos afectuosos originados por la situación social vulnerable que ocasiona traumas psicológicos. En la adolescencia y en la etapa adulta temprana, la persona busca y desarrolla la identidad propia y la capacidad intelectual. Se casan o mantienen una relación en la que se encuentran en la fase de calma, o sea, sin desacuerdos ni peleas. Sin embargo, viven en un mesosistema en el que en Soacha, gracias a la convivencia familiar y la situación habitacional, tienen problemas en su hogar por las tradiciones ideológicas, la miseria y la delincuencia. En la fase de acumulación de tensión y explosión, la mujer empieza a tener problemas con su pareja ejerciéndole maltrato psicológico y luego provocándole agresiones físicas o sexuales, incitado por disipadores de agresión creados desde su exosistema, como el entorno social y la rutina de vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de lo anterior, la mujer niega que vive este tipo de situaciones, esperando a que él cambie. Finalmente, en la luna de miel se caracteriza porque la mujer perdona al victimario, viendo un cambio en él al volver a enamorarla. Sin embargo, cuando se acaba esta etapa, vuelven las agresiones cada vez más fuertes, generando consecuencias graves en todo aspecto. No obstante, según el artículo Un secreto a voces, expresa que la violencia psicológica tiene mayor intensidad de sufrimiento y según la teoría de indefensión aprendida de Seligman, expresa que el maltrato cognitivo provocaría la percepción cognitiva de que se es incapaz de manejar o resolver la situación por la que se atraviesa, generando un aumento en los trastornos de ansiedad, problemas de depresión o mal manejo de conflictos. De esta manera, la mujer se relaciona con un macrosistema, con la Secretaría de la Mujer, que apoya su proceso y la redirige al área psicológica dependiendo su situación. Sin embargo, la mujer evita esta ayuda por imaginarios y ideas equivocadas sobre la terapia y la poca fidelidad y asertividad. Teniendo claro lo anterior, se enfocó en una ruptura principal que pasa transversalmente todas las fases, en las que se comprendió que
el microsistema, el mesosistema y el exosistema, al que se encuentran expuestas las mujeres, construyen una serie de dificultades cognitivas, traumas y trastornos que se fortalecen dentro de una situación de violencia intrafamiliar. Sin embargo, dentro del macrosistema, la Secretaría de la Mujer apoya a la víctima con asistencia psicológica si ésta lo necesita, encontrando una deserción por parte de ella gracias a imaginarios, ideas equivocadas sobre la terapia y la poca fidelidad y asertividad. De esta manera nos enfocamos a analizar las terapias que se brindan en el área psicológica, encontrando que existe gran variedad de ellas, como la terapia de exposición, la terapia sistemática, la terapia humanista, entre otras. Sin embargo, nos enfocamos en la terapia cognitiva conductual, ya que es una de las más usadas, porque se utiliza para intervenir momentos de crisis, cambia la manera de cómo se piensa y cambia la manera de cómo se actúa, en situaciones de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, entre otras consecuencias psicológicas que sufren las víctimas. Este tipo de terapia se desarrolla a lo largo de 5 y 20 sesiones, caracterizándose por ser corta. Sin embargo, depende de la evolución del paciente la duración exacta de esta. Se trabaja en adultos, adolescentes y niños y se divide en 3 fases: etapa de evaluación, etapa de intervención o tratamiento y etapa de seguimiento. Durante estas fases, el profesional maneja una serie de herramientas que se practican interviniendo los pensamientos, las emociones, las sensaciones físicas o los comportamientos, dependiendo del objetivo principal que se haya acordado al comienzo de la terapia. A pesar de esto, se identifica una prematura deserción por 3 factores importantes, como: primero, la persona no cree que este proceso le va a ayudar porque creen que el psicólogo es para locos. Segundo, creen que el profesional tiende a colocar más atención a uno más que a otro cuando se ejerce una terapia compartida. Y tercero, la terapia es muy extensa a pesar de que se caracteriza por ser una terapia de corto plazo. Por lo tanto, al encontrar estas deficiencias, presentaré la siguiente propuesta con el objetivo de disminuir la prematura deserción de la terapia cognitiva conductual que se realiza a mujeres de 20 a 25 años víctimas de violencia intrafamiliar en Soacha, Cundinamarca, realizada por la Secretaría de la Mujer a través del sistema objetual RSA. La siguiente propuesta la explicaré bajo las 5 W que fueron establecidas por el retórico griego Hermágoras de Temno, en el que se define primero, ¿qué es? RCA es una herramienta didáctica. ¿Para quiénes? Será aplicada a víctimas de violencia intrafamiliar de 20 a 25 años por parte de los profesionales en psicología. ¿Dónde? En la terapia cognitiva conductual que se realiza en la Secretaría de la Mujer en Soacha, Cundinamarca. ¿Cuándo? La aplicación de la herramienta a la víctima inicia desde la primera intervención de la terapia hasta el final de esta. ¿Cómo? Primero, la propuesta será vendida por el fabricante a la Secretaría de la Mujer, quien la comprará. Segundo, la Secretaría de la Mujer capacitará y habituará la propuesta a sus psicólogos previamente a la intervención realizada a la víctima. Tercero, entrará en contacto con la herramienta cuando inicie su proceso de la terapia. Cuarto, la terapia se ejecutará con ayuda de la herramienta que estará dividida en 3 módulos, los cuales están basados en las 3 fases de la terapia cognitiva conductual. Quinto, la víctima entrará en contacto con el primer módulo, que es la etapa de evaluación, en la que se aplicarán las herramientas de la pregunta milagro, el proceso de construcción, las excepciones y las preguntas de cierre. En ellas se encontrarán un total de 324 fichas, que se podrán retirar gracias a los materiales de instalación y retiro de los lugares en los que desee aplicar, las cuales se dividen en 12 fichas por cada letra del abecedario, con las 6 emociones básicas principales según la teoría psicológica de Ekman, obteniendo 2 fichas iguales por cada letra para poder responder las 4 preguntas que se encuentran en la parte inferior del módulo, las cuales hacen referencia a cada herramienta. Sexto, la víctima responderá la primera pregunta a la parte inferior del módulo cuando elija una de las 6 emociones, donde en su proceso de construcción podrá tomar la letra de la emoción que más identifique, dando como resultado el estado actual de la víctima. Séptimo, la víctima entrará en contacto con el segundo módulo, que es la etapa de intervención o tratamiento, en la que se aplica herramientas de la pregunta escala y la psicoeducación. Esta se realizará con una adaptación del juego Adivina quién, que le permitirá identificar diferentes perfiles e historias que darán a la víctima la oportunidad de concientizarse sobre su realidad. 8. La víctima interactuará con los 2 tableros en los que tanto el terapeuta como la víctima van a jugar. Cada uno tendrá un contenedor donde introducirán una de las 18 tarjetas con perfiles de víctimas y victimarios que tendrán características proporcionadas según el documento Ángel y Barraza. De esta manera empezarán a adivinar el perfil en 5 minutos, donde en este lapso de tiempo deberán describir mediante preguntas las características que le proporcionará cada tarjeta. 9.
En el momento en que se identifiquen las características del perfil, se volteará la tarjeta para reconocer si esta es víctima o es victimario. 10. Cuando finalice la interacción con este módulo, se responderá la segunda pregunta del primer módulo, el cual evaluará la emoción que le brindó este ejercicio. 11. La víctima entrará en contacto con el tercer módulo, que es la etapa de seguimiento en la que se aplicarán las herramientas de la reestructuración de Beck, el entrenamiento de asertividad, la imaginaria, la prevención de recaídas y el seguimiento telefónico. En ella encontrará 3 dados que corresponden primero a la emoción, segundo al lugar y tercero a la situación. Con ella la víctima realizará una actuación según lo que le salió. 12. La dinámica será desarrollada en un tiempo de 5 minutos, permitiendo al profesional evaluar la forma en que corresponde a los estímulos. 13. Una vez finalizado el ejercicio, se responderá a la tercera y la cuarta pregunta del primer módulo, en el que se evaluará mediante una emoción el alcance del ejercicio. 14. Una vez evaluada la respuesta de la víctima posterior a la aplicación del tercer módulo, el profesional realizará una retroalimentación y explicará los resultados obtenidos en el ejercicio, enfocando la terapia a fortalecer las debilidades detectadas. 15. Se solicita a la víctima su consentimiento para continuar el proceso según la experiencia vivida. 16. Al continuar el proceso, se fortalecerán las debilidades detectadas durante las fases anteriores a lo largo de las siguientes sesiones, con lo cual la mujer tendrá un proceso de renacimiento, sanación y avance en su proyecto de vida. 17. Se considera el final exitoso del proceso con el cual la víctima deja de serlo, convirtiéndose en una nueva mujer. Y finalmente 18. El profesional toma empoderamiento de la herramienta para seguirla utilizando durante la terapia. ¿Por qué implementar la herramienta la Secretaría de la Mujer? Por parámetros como: se impactará 7 de cada 10 mujeres que son víctimas de alguna agresión en Colombia según datos de medicina legal. Se mitigará el 30 al 60% de deserción de la terapia psicológica que se origina según datos del documento Diseño, Aplicación y Evaluación de un Tratamiento Cognitivo. Se reducirá 11 de cada 14 mujeres que reciben valoración y corren riesgo de feminicidio según datos de medicina legal. Y se evitará que el 56% de mujeres de 23.000 que denuncian sean víctimas de feminicidios, o sea, riesgos extremos, trastornos psicológicos u otras consecuencias. ¿Por qué la implementará el psicólogo? Porque lo ayudará a ser más objetivo en el proceso de identificación de debilidades que tiene una mujer tanto cognitiva como conductualmente. Porque al ser una propuesta análoga, invitará a la víctima a seguir con el proceso de la terapia y evitar la deserción. Porque al ser una propuesta análoga, le facilitará la estimulación de interacción cuando se encuentre las relaciones cognitivas y conductuales. Y finalmente, porque al ser una propuesta análoga, se fortalece y estimula gráficamente las 10 habilidades para la vida y funciones cerebrales que se evaluarán a través de perfiles clásicos, la teoría del espejo y el test de la réplica de trabajo, rompiendo con la inclinación de escuchar a un paciente más que a otro, los imaginarios que existen en el paciente, y disminuyendo el tiempo de la terapia para comprender al paciente todo lo que vivirá en la terapia en una sola sesión. ¿Por qué la víctima implementará la terapia en su vida? Porque con el desarrollo de la interacción de la herramienta didáctica análoga en la terapia, la víctima generará expectativa al imaginarse que sigue en el proceso. Segundo, romperá con los imaginarios que tiene sobre la terapia vivida. Y tercero, interiorizará todo el proceso de la terapia en una sola sesión, comprendiendo que esto le demuestra resultados a futuro. ¿Cuál es la tasa de decir que la propuesta funciona? Actualmente, el 56% de una población de 23.000 mujeres que denuncian su situación de violencia debido a las condiciones que presentan en la terapia, en las cuales las mujeres tratadas se sienten en condiciones más favorables, y es posible elevar la suma de denuncias hasta un 70%. Esto equivale a 3.200 mujeres que denunciarán y aplicarán a la terapia. Además, el porcentaje de deserción para las terapias actuales reciben entre un 30 a un 60%. Este rango elevado es posible reducirlo hasta un 20% gracias a la nueva herramienta implementada en la terapia. Durante el desarrollo de RCA se generaron múltiples cambios y propuestas que llegaron a ella como la adecuada. Por ejemplo, en la primera propuesta se analizó cómo las emociones generaban un impacto en la etapa de evaluación. La aplicación brindó posibilidades interactivas de realizar una actividad con relación al proceso de la terapia. Y por último, la cartilla interactiva nos brindó los ejercicios que se analizaron a través de criterios, variables y determinantes que se crearon para la ejecución de la propuesta como emoción. Se tienen en cuenta 3 aspectos: gestos, movimientos y expresiones, que se podrán comprobar a través de lo que se expresa Laura García en su artículo, donde nos afirman los estados de ánimo, sentimientos y emociones, nos brindan información sobre los estados afectivos de los actores. Interacción.
tiempo, horario y ejercicios, en la que se comprende que al interactuar con la herramienta se podrá ver la eficacia de los tiempos expuestos fundamentándolo desde la siguiente referencia. Organizar mejor el tiempo resulta en menor estrés, menor margen de errores, menos reprocesos e incremento de la productividad. Espacio. Se tienen en cuenta 3 aspectos: portabilidad, dimensión y nivel de usabilidad, enfocándose en la adaptabilidad de los consultorios, el empaque donde llega este y la dimensión que va a tener para desarrollar la interacción, fundamentando en las características que debe tener un consultorio según la legislación nacional en lo referente a seguridad, prevención y minimización de riesgos, de accidentes y desastres, tales como incendios, temblores, entre otros. Experiencia. Se tienen en cuenta 2 aspectos: aceptación y conciencia, donde por medio de una encuesta que se realizaron una serie de preguntas en las que, en primera instancia, se resuelve si el beneficiario le atrae la propuesta en la terapia de manera más didáctica, concluyendo una aceptación por parte del usuario. Segunda pregunta, se resuelve si el usuario acepta el cambio de la ideología a través de un sistema objetual, por lo que se concluye una aceptación. La tercera, la cuarta y la quinta pregunta, se resuelve si el usuario acepta los diferentes ejercicios que se realizan en las diferentes etapas del sistema objetual, concluyendo una aceptación. En el modelo de negocio, nuestro cliente será la Secretaría de la Mujer, entidad que lidera, orienta y coordina la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de mujeres y equidad de género. Nuestro usuario será un psicólogo profesional que trabajará con la Secretaría de la Mujer y apoya los procesos que se le brindan a la mujer víctima de violencia intrafamiliar, el cual encuentra dentro de un consultorio y con un horario fijo de sesión. Y finalmente, nuestro beneficiario será la víctima de violencia intrafamiliar con 20 a 25 años, que en su caso ya lo conoce la Secretaría de la Mujer y la han remitido al área de psicología por problemas como trastornos de ansiedad, depresión y mal manejo de conflictos. Nuestra propuesta de valor será la terapia cognitiva conductual, que se brinda a víctimas de violencia intrafamiliar con trastornos de ansiedad y depresión y tienen una prematura deserción por parte de ella gracias a tradiciones ideológicas y ideas equivocadas sobre la terapia y la poca fidelidad y asertividad. Los canales que utilizaremos serán directo, que el cual se venderá el producto al cliente por medio del fabricante. Indirecto, el cliente distribuirá el producto a su usuario por las diferentes sucursales existentes mediante medios externos. Y en el canal de comunicación se establecerá cuando el usuario informe y acepte la herramienta del beneficiario. Nuestras relaciones con nuestros clientes serán de manera personal, ya que la propuesta de valor se comprará por medio de una persona concreta. Nuestras fuentes de ingresos estarán en el precio de venta de 850,000 pesos, que variarán referido a materiales, mano de obra, costos variables y margen de contribución. Sin embargo, nuestro costo será de 715,000 pesos, en el cual variará materiales, mano de obra y costos variables. Nuestros recursos claves serán los lámina de metal, que serán los materiales necesarios para la realización de nuestro producto, y nuestra mano de obra, que es la persona que lo diseña. Nuestras actividades claves serán la ejecución y el desarrollo de la terapia cognitiva conductual. Nuestros socios claves serán ASOFASPI, una asociación de psicólogos de Colombia, que nos dará el aval para poder vender nuestro producto. Y finalmente, en la estructura de costos tendremos los costos fijos y los costos variables, que nos darán el aval para poder dar la reinversión de nuestro producto. Muchísimas gracias.